Un día como cualquier otro en el distrito de Shigansina, la gente dentro del distrito, incluyéndonos a Yako, yo y Daniel estaríamos frente a lo que todo ser humano de este mundo le temía. Los titanes. La humanidad recibió un recordatorio sombrío ese mismo día. Pero desgraciadamente vivían en estas jaulas, que son las murallas. Pero como dicen, todo tiene un comienzo. En un bosque oscuro, habrían un grupo de 3 jinetes montados en sus caballos con capas verdes. Un sujeto, identificado como Cape Shavis, diría: todos prepárense para luchar. Solo hay un objetivo, los exterminaremos y haremos la primera base en el exterior para la humanidad. Otro sujeto diría: allí, cuidado. A lo lejos verían a una criatura gigante, con rasgos humanos, sin mencionar que estaba desnudo, pero sin sus genitales. Kate diría: recuerden su entrenamiento de 5 años. Vamos a distraer al objetivo. Todos los equipos de ataque, prepárense para subir. Así los 3 jinetes usarían unos dispositivos que les permiten moverse en los aires, para ir hacia el objetivo gigante. Kate diría: nos acercaremos a él por ambos lados. Uno de ellos, con las 2 empuñaduras de su equipo, cargarían 2 hojas de espada que tendrían a los costados de su cintura, y diría: prueba el sabor de la resistencia de la humanidad. Este empezaría a dar vueltas para intentar rebanarle la nuca. Buenas gente, estamos aquí con una nueva historia, y continuación de este video. Aquí en la descripción estará mi canal secundario y el canal de mi amigo Yako, para que se suscriban. Y de paso, suscríbanse a este canal, una meta de 15 likes para la continuación. Sin más, comencemos con esto. Claro que las imágenes incluidas en este film no son mías, al igual que el anime de Attack on Titan, todos los derechos a sus respectivos autores. La caída de Shigansina, parte 1. Daniel diría: chicos, hace mucho calor. Yako diría: ya, no aguanto más. ¿Cuánto falta, Rolas? Yo diría: no lo sé. Estoy perdiendo la capacidad de ver. Estoy cansado. Luego caeríamos al suelo por el agotamiento. A lo lejos. Un hombre diría: niños a la vista. Otro hombre diría: rápido, vamos por ellos, antes de que los titanes se aproximen. Más tarde. Estaríamos tirados en una pradera, pero dentro de las murallas. Nos tirarían agua para despertar, y los 3 reaccionaríamos asustados. Un hombre diría: vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hacían ustedes fuera de las murallas, pequeños? Yo diría: no lo sabemos, señor. Mis amigos y yo estábamos jugando, hasta que alguien nos raptó, y de allí no sabemos nada más. El hombre diría: y bien, estas maletas y bolsas son suyas, ¿no? Yako diría: por favor, espero y no haya abierto eso. El hombre diría: tranquilos, no vimos el contenido de las maletas. Daniel diría: gracias a Dios. El hombre diría: estuvimos buscando a sus padres, pero nadie respondía por ustedes. ¿Acaso son de este distrito? Yo diría: bueno, nuestros padres nos abandonaron, así que somos prácticamente huérfanos. Esas maletas son los únicos recuerdos de ellos. Así que mejor devuélvanoslos, no nos gusta que los toquen. El hombre diría: bueno, tranquilo niño. Tomen, y váyanse de aquí. Ahora. Los 3 asentiríamos. Daniel diría: wow. Así que esto se siente estar dentro de las famosas murallas del distrito de Shigansina. Yo diría: según mis cálculos, ellos 2 estarán por allá. Yako diría: ahí está cruzando ese poblado. Pues vamos. Yo diría: no, necesitamos ropa de esta época. Miren, allí hay ropa colgada en esa casa. Robémosla, y usémosla. Así robaríamos la ropa, que serían 3 camisas de tela, una café, otra blanca, y otra grisácea, 3 pantalones, 2 negros, y 1 café. Daniel diría: listo. Ahora, conozcamos el lugar. Mientras tanto, en otro lado. Un chico pelicafé, estaría tirado bajo un árbol, y este diría: mi casa. La niña, identificada como mi casa, diría: debemos regresar. El niño diría: ¿por qué estás aquí? Mi casa diría:
Parecía que tenías un sueño profundo, pero parece que sigues soñando despierto. El niño diría. No, creo que estuve teniendo un sueño muy largo. ¿Qué soñé? No lo recuerdo. Aunque, recuerdo algo sobre 3 chicos. Pero ya no recuerdo más. Mi casa cargaría una especie de mochila de madera, que tendría un chingo de leña, y diría. Eren, ¿por qué lloras? El niño ahora identificado como Eren, diría. ¿Eh? Año 845, distrito de Shigansina. Por fuera de las murallas, comenzarían a llegar criaturas gigantes con aspecto humano y desnudos, denominados titanes. Un predicador diría. Escuchen, las paredes se han creado con la sabiduría de Dios. Las paredes son obra de Dios. Ninguna alma podrá profanar las paredes. Yo diría. ¡Wow! El distrito de Shigansina. Es increíble. Aunque esto parece un puto laberinto. Daniel diría. Tienes razón. Bueno, es por aquí si queremos encontrarnos con ellos. Eso creo. Jaco diría. ¿No podemos usar nuestros dones para que sea más rápido? Yo diría. Te dije que no, recuerda que nadie conoce los dones, podrían espantarse y llamarnos monstruos o fenómenos. Jaco diría. Oh, ya entiendo. En otro lado. Eren diría. Oye, no le digas a nadie que estaba llorando. Mikasa diría. No lo haré. Pero, si no sabes por qué estabas llorando, tal vez deberías hablar con papá al respecto. Eren diría. De ninguna manera, no puedo decirle a mi papá sobre eso. En eso aparecería un sujeto rubio con barba, y diría. ¿Estabas llorando, Eren? Eren diría. Hannes. El sujeto identificado como Hannes, diría. ¿Mikasa se enojó contigo? Eren diría. ¿Qué? ¿Porque yo estaría llorando? Apestas a alcohol. Un par de sujetos estarían bebiendo alcohol reunidos, mientras reían y estarían conversando. Eren diría. ¿Estás bebiendo otra vez? Hannes diría. ¿Quieres unirte a nosotros? Eren diría. ¿No estás de servicio? Hannes diría. Sí, estamos vigilando las entradas. Hace rato reportaron a 3 niños fuera de las murallas, pero ya están a salvo, del otro lado del pueblo. Pero de repente nos dio hambre y sed. Pero no es nada si solo bebemos un poco de alcohol. Eren diría. Pero si estás borracho, ¿cómo vas a luchar? Hannes diría. ¿Eh? ¿Cuándo tenemos que luchar? Eren diría. ¿De verdad tienes que preguntarlo? Cuando se rompa las paredes y ellos entren. Hannes diría. Ouch. Eren, no digas esas cosas en voz alta. Otro sujeto diría. Pero si es el hijo del Dr. Yeager. Tienes el espíritu chico. Si se rompen las paredes, vamos a hacer nuestro trabajo. Pero. Las paredes no se han roto en los últimos 100 años. Eren diría. Pero. Mi papá dijo que ahora estamos más en peligro por la misma razón. Hannes diría. ¿El Dr. Yeager dijo eso? Bueno, tiene razón. Él salvó nuestro pueblo de una plaga antes, no puedo agradecerle lo suficiente. Pero estos titanes son una historia diferente. Yo veo a titanes andar alrededor todo el tiempo cuando reparo las paredes. Pero, hablando como un soldado, no creo que puedan hacer nada al respecto con una pared de 50 metros. Eren diría. Así que, ¿no tienen la voluntad de luchar contra ellos? Hannes diría. No. Eren diría. ¿Qué? Entonces déjense de llamar guardias de la ciudad y mejor llámense reparadores de paredes. Hannes diría. Suena bien. Pero Eren, cuando la gente ve que los soldados van a luchar, ellos saben que algo malo sucedió. Todo el mundo es mucho más feliz cuando no estamos haciendo nada y recibiendo llamadas de gorreones inútiles. Eren comenzaría a apretar su puño izquierdo, y diría. Sí, lo sé. Puede que no salgamos, pero nuestras vidas serán de solo comer y dormir. Pero, estamos viviendo como ganado. El grupo de borrachos comenzarían a reírse de Eren. Un sujeto diría. Ja 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 ja, este chico sí que sabe cómo hablar. Otro sujeto diría. Hablar como si pudiera hacer cualquier cosa, ¿verdad, Hannes? Hannes diría. Ah, cierto. Después los niños Eren y Mikasa continuarían con su camino. Hannes diría. Oye, Eren. Otro sujeto diría. Tú eres el hijo loco. Hannes diría. ¿Acaso quieres unirte a la Legión de Reconocimiento? Más tarde. Mikasa diría. Eren, no creo que debas unirte a la Legión de Reconocimiento. Eren diría. ¿Qué? ¿También crees que ellos son estúpidos? Mikasa diría. No estoy diciendo que sean estúpidos ni nada. Luego se escucharían campanadas de una iglesia lejana. Eren diría.
La legión de reconocimiento están de vuelta. La puerta principal se está abriendo, vamos mi casa, los héroes han vuelto. En la entrada al distrito, se verían a un grupo de hombres uniformados llegando de una expedición. Eren diría: rayos, no puedo ver. Después subiría arriba de una caja para tener más visión. El comandante vería a Eren que lo estaría mirando con alegría, pero miraría a otro lado muy decaído, dejando confundido al Pelicastaño. Después vería que los soldados estarían demasiado heridos pasando por el lugar, con rostros de tristeza y arrepentimiento. Sujeto 1 diría: ¿por qué hay pocos de ellos? Sujeto 2 diría: tal vez algunos fueron comidos. Esto es lo que pasa por salir al exterior de las murallas. Jaco diría: eso es cruel. Daniel diría: pero es la realidad. Una anciana diría: Moisés. Moisés. Mi hijo Moisés, no puedo encontrarlo. ¿Dónde está mi hijo? Kate diría: es la madre de Moisés. Tráelo aquí. La señora se quedaría un poco sorprendida, y después le entregaría una manta con algo envuelto con sangre. Al ver el contenido de la manta, sería un brazo humano, y la anciana se asustaría, y comenzaría a llorar. Kate diría: fue la única parte de él que pudimos salvar. La señora caería de rodillas con lágrimas derramando sus mejillas, mientras abrazaría el brazo de su hijo fallecido. Jaco diría: güey, eso sí fue demasiado cruel. Yo diría: tienes razón, aunque así es la vida de un soldado del cuerpo de exploración. La señora diría con lágrimas: pero mi hijo era útil, ¿verdad? Eso sorprendería a Kate. La señora diría con lágrimas: aunque no sea un héroe, pero al menos murió ayudando a combatir a la humanidad, ¿verdad? Eso dejaría sin palabras al hombre. Kate diría: por supuesto. No. Durante esta misión, nosotros. No, incluso después de todas nuestras misiones. Todavía no hemos hecho ningún progreso. Soy un fracaso. Solo hemos llegado con partes de soldados que han muerto. Y no hemos aprendido nada útil acerca de los titanes. Lo último lo diría con lágrimas. Después los soldados continuarían con su camino. Hombre 1 diría: bueno. Eso fue demasiado. Hombre 2 diría: ¿en serio? Así que todo lo que hemos estado haciendo es ofrecernos como comida gratis. En eso, el hombre sería golpeado con un palo de madera en la cabeza, por Eren. Hombre 2 diría con un poco de enojo: ¿qué estás haciendo, chico? Eren intentaría darle otro golpe, pero Mikasa se lo llevaría. Eren diría: oye, ¿qué estás haciendo, Mikasa? Hombre 2 diría: oye, vuelve aquí. Eren diría: Mikasa, suéltame. La niña azotaría al Pelicastaño contra un muro, haciendo que la leña recolectada cayese al suelo, junto con Eren. Eren diría: ¿qué estás haciendo? Se cayó toda la madera. Mikasa diría: Eren, ¿has cambiado de opinión acerca de unirte a la Legión de Reconocimiento? El Pelicastaño la miraría con sorpresa, sin decir una palabra. Después voltearía a ver al suelo. Eren diría: ayúdame a recoger esto. Mikasa diría: no es mucho. Más tarde. Eren diría: estamos de vuelta. La madre de Eren, identificada como Carla Yeager, diría: bienvenido a casa. Después Eren dejaría la leña en una caja. Carla diría: vaya, Eren. Me sorprende que hayas reunido toda esta leña. Eren diría: sí. Después su madre le estiraría su oreja. Eren diría: ouch, ¿qué? Carla diría: tu oído estaba rojo. Estabas mintiendo, Mikasa te ayudó, ¿no? Eren diría: ¿eh? Papá, ¿vas a salir por el trabajo? El padre, identificado como Grisa Yeager, diría: sí, tengo que ir a ver a alguien en las paredes interiores. Voy a estar de vuelta en 2 o 3 días. Mikasa diría: Eren quiere unirse a la Legión de Reconocimiento. Al escuchar eso, los padres de Eren se asustarían. Eren diría: Mikasa, traidora. Después su madre se acercaría hacia él muy preocupada y angustiada, y diría: Eren, ¿en qué estás pensando? ¿Sabes cuántas personas mueren fuera de esas paredes? Eren diría: lo sé. Carla diría: entonces no lo hagas. Grisa diría: Eren, ¿por qué quieres salir? Eren diría: yo quiero ver y comprender el mundo exterior. No quiero morir dentro de estas paredes sin saber lo que hay ahí afuera.
Además, si todos no toman en serio sus puestos, entonces los que perdieron sus vidas habrán muerto en vano. Grisa diría. Ya veo. Después este se levantaría, y seguiría diciendo. Mi barco está aquí. Tengo que irme. Carla diría. Espera, querido. Ayúdame a convencer a Eren. Grisa diría. Carla, nada puede reprimir la curiosidad de un ser humano. Eren. El antes mencionado miraría a su padre. Grisa diría. Después de que yo regrese, te voy a mostrar el sótano que te prohibí acercarte. Este le mostraría una llave que colgaría de su cuello. Eren diría. ¿En serio? Después el Yajer mayor se retiraría de su vivienda. Eren gritaría. Que tengas un buen viaje. Carla diría. No lo voy a permitir. No permitiré que te unas a algo estúpido como la Legión de Reconocimiento. Eren diría. ¿Estúpido? Las personas que están viviendo aquí como un ganado son más estúpidos. Así este seguiría corriendo a otro lado. Carla diría. Eren. Mi casa, él es un muchacho imprudente. Cuando llegue los problemas, asegúrate de ayudarle. La niña asentiría con la cabeza. En otro lado. Jaco diría. Rolas, Daniel, creo que ya nos perdimos. Yo diría. Es que los dos se fueron, y no vi para dónde. Daniel diría. Oigan, miren. A lo lejos. Un grupo de 3 niños estarían molestando a otro. Niño 1 diría. ¿Qué te pasa, hereje? Este azotaría a un niño rubio contra una pared. Niño 1 diría. ¿Por qué no me pegas si quieres demostrar que estoy equivocado? El otro niño, identificado como Armin, diría. ¿Por qué debería hacerlo? No caeré tan bajo. Niño 2 diría. Dilo de nuevo. Armin diría. Me estás golpeando porque sabes que tengo razón y no puedes demostrar que estoy equivocado. ¿Eso significa que has admitido que te equivocas? Niño 1 diría. Mejor cierra la boca. Yo diría. Alto. Niño 1 diría. ¿Eh? Daniel diría. Déjenlo en paz, trío de idiotas. Niño 3 diría. Ey, esos 3 parece quienes sufrir una golpiza. Vamos por ellos. Niño 1 diría. Sí, y de pasada les quitamos sus cosas. Chico 2 diría. Les daremos una lección. Chico 3 diría. Les daremos una paliza. Jaco diría. Chicos, no se pasen con ellos, ¿ok? Yo diría. Sí. Los 3 chicos abusadores irían hacia nosotros para darnos una paliza, pero como nosotros 3 tendríamos experiencia en combate, iríamos a darles una putiza, dejándolos muy heridos, y lo mejor de todo, sin usar nuestros poderes. Niño 1 diría. Maldición, vámonos de aquí. Estos tontos son más fuertes. Vámonos, huyan. Jaco diría. Así me gusta que nos corran, hijos de la chingada. Yo diría. Guachos, y los vencimos sin nuestros poderes. Oye tú, ¿estás bien? Armin diría. Ese sí. Gracias, ustedes, como se llamen. Yo diría. Soy Rolando Carabeo. Daniel diría. Y yo Daniel Carabeo. Jaco diría. Y yo Ricardo Guerra, pero me gusta más que me digan Jaco. Armin diría. Un gusto, soy Armin Alert. Eren diría. Hey, ustedes 3, se arrepentirán. Daniel diría. Bueno, al menos no tuvimos que buscarlos. Yo diría. Sip. Armin diría. Alto Eren, ellos fueron quienes ahuyentaron a esos chicos. Eren diría. ¿Qué? Pero, ¿estás bien, Armin? Armin diría. Puedo ponerme de pie por mí mismo. Eren diría. Lo siento. Mikasa diría. Pero, ¿ustedes quiénes son? ¿Cómo se llaman? Diría está un poco amenazante. Yo diría. Wow, no queremos problemas, sino que vimos como esos idiotas estaban molestando a Armin. Jaco diría. Les dimos una paliza que nunca en sus vidas olvidarán. Eren diría. Wow, ¿ustedes saben pelear? Daniel diría. Algo así. Como somos huérfanos, nosotros nos valemos por nuestra cuenta. Estas maletas y bolsas, son nuestro único recuerdo de ellos. Jaco diría. Sí, titanes los mataron. ¿Y ustedes son? Eren diría. Ah, yo soy Eren Yeager. Lamento lo de sus padres. Debe ser duro vivir solos. Yo diría. Ya nos acostumbramos. Mikasa diría. Soy Mikasa Ackerman. Un gusto. Más tarde. Armin diría. Después de decirles que la humanidad tiene que ir afuera con el tiempo, me golpearon y me llamaron hereje. Eren diría. Maldición. Solo queremos ir afuera, porque todo el mundo nos odia. Daniel diría.
A nosotros nos tachan de ladrones, solo queremos alimentarnos para sobrevivir. Eren diría. Eso debe ser muy duro. Armin diría. Bueno. Hemos estado en armonía dentro de estas murallas durante los últimos 100 años. Los titanes esperan que la gente salga afuera de las paredes, así que el gobierno del rey prohibió a la gente en tener interés en el mundo exterior. Eren diría. Estamos arriesgando nuestras propias vidas. Nadie tiene el derecho a detenernos. Yo diría. Eso es verdad, eso es verdad. Mikasa diría. No pueden hacerlo. No. Eren diría. Por cierto, ¿por qué se lo dijiste a nuestros padres? Mikasa diría. Nunca dije que iba a ayudarte. Armin diría. Entonces, ¿cómo te fue? Eren diría. Bueno, ellos no estaban contentos. Armin diría. Lo supuse. Yako diría. ¿Qué pasó? Mikasa diría. Que Eren quiere entrar a la Legión de Reconocimiento. Daniel diría. ¿Qué? ¿En serio? Mikasa diría. Pero es muy peligroso. Yo diría. Pues yo pienso entrar también. Armin diría. ¿En serio? Eren diría. Es genial. Daniel diría. También yo. Yako diría. Sí, igual yo. Mikasa diría. Pues yo les recomendaría que no lo intentasen, o podrían convertirse en comida para los titanes. Yo diría. Correremos el riesgo. Luego habría un pequeño silencio en el ambiente. Armin diría. La gente está loca por creer que estas paredes nos protegerán para siempre. A pesar de que las paredes han estado intactos durante los últimos 100 años, no estoy seguro que hoy sigan protegiéndonos. Yako diría. Puede que tengas razón, amigo. De pronto. Del otro lado de las murallas, caería un relámpago amarillo del cielo, y al mismo tiempo un leve temblor sacudiría el distrito, asustando a los habitantes. Armin diría. ¿Qué fue eso? Eren diría. ¿Fue una explosión? Yo diría. No lo creo. Vamos a ver. Eren diría. Hey Rolando, espera. Así los 6 iríamos corriendo para ver qué ocurrió. Eren diría. ¿Qué pasó? ¿Qué están mirando? Después todos los habitantes estaríamos mirando hacia la parte superior de la muralla un poco asustados que saldría humo, luego una mano gigante haría acto de presencia. Eren diría. Es una broma. Armin diría. Ese muro es de 50 metros de altura. Eren diría. Son ellos. Yako diría. Ah, su puta madre está bien grande. Después la criatura gigantesca comenzaría a hacer acto de presencia por encima de la muralla, que sería un titán de aproximadamente unos 60 metros de altura. Yo diría. Los titanes. El gigantesco titán levantaría su pie derecho, para patear y destruir la entrada de la muralla. Daniel diría. Cuidado. La gran ola de viento causaría que casas se destruyesen, y mucha gente saldría volando, y grandes pedazos de escombros caerían sobre varias personas, y sobre las casas. Después la criatura gigante comenzaría a desaparecer de la vista de todos. Eren diría. Hizo un agujero en la pared. Del agujero entraría un titán, y cundiría el pánico en el distrito. Un hombre diría. Aquí viene uno. Los titanes han entrado. Armin diría. Tenemos que. Chicos, ¿dónde están? Mikasa diría. Ellos ya se fueron, nosotros también tenemos que irnos. Armin diría. Eren. Eren diría. Mikasa está allá. Mamá. Mikasa iría con Eren. Armin diría. Mikasa allá. Es el fin. Los titanes han invadido esta ciudad. Mikasa y Eren iría hacia donde se encontraba Carla y Ager. Eren diría en su mente. Nuestra casa estará bien. Una vez que demos la vuelta, nuestra casa seguirá intacta. Pero al dar la vuelta por una esquina, su vivienda estaría destruida. Eren diría. Mamá. Mamá. Carla estaría bajo unos escombros. Carla diría. Eren. Eren diría. Mi casa, agarra a ese lado, tenemos que mover este pilar. En eso los titanes harían acto de presencia en el distrito. Eren diría. Date prisa, mi casa. Mi casa diría. Lo sé. Carla diría. Los titanes se acercan. Eren, huye con mi casa. Apúrate. Eren diría. Quiero correr también, date prisa y sal de ahí. Carla diría. Mis piernas han sido aplastadas por los escombros. No puedo correr aunque salga. ¿Lo entiendes? Eren diría con lágrimas. Yo te cargaré. Carla diría con lágrimas. ¿Por qué no puedes escuchar lo que digo por una vez? Por favor, solo escúchame. Solo una última vez. Mi casa.
Mikasa diría. No. No. Una titán se acercaría hacia donde estarían los tres. Carla diría con lágrimas. En este caso, los tres seremos. En eso llegaría Anes. Carla diría. Anes. Llévate a los niños y corran. Anes diría. No me subestimes, Carla. Voy a matar al titán y lo salvaré. Carla diría. Espera, no puedes luchar contra él. Anes diría en su mente. Tiene razón, así que salvaré a los dos. Pero ahora es mi oportunidad para pagar mi deuda. Pero luego este se frenaría muy asustado al ver a la titán sonriente. Turbio, recontra turbio. Después Anes guardaría sus espadas, y se llevaría a Eren y a Mikasa. Eren diría. Oye Anes, ¿qué demonios estás haciendo? Carla diría. Gracias. Eren diría. Mamá todavía está atrapada. Carla diría con lágrimas. Eren, Mikasa. Sigan viviendo. No vayan. Luego la titán sonriente llegaría para tomar a la señora de entre los escombros. Eren diría con lágrimas. Carla estaría luchando por no ser presa de la titán, pero sería inútil. La titán abriría su boca, todo sería presenciado por Eren, y después la titán daría un mordisco a Carla, matándola. Ese día, la humanidad recibió un recordatorio sombrío. La gente vivía temor de los titanes. Y desgraciadamente, vivían en jaulas llamadas murallas. Después llegaría un sujeto con una manta negra como capa, para darle santo putazo en el rostro del titán, mientras diría. Smash. Daniel diría. Llegamos tarde, mierda. Yako diría. Maldición. Yo diría. Debemos proteger a los ciudadanos, sin que vean nuestros rostros. Andando. Continuará.